Un instante, por favor. Un instante. Ya, un instante, por favor. Aquí, acá. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya está, ya, eso es lo correcto. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Algunos también le denominan el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Otros simplemente el ejército o el gobierno de las Fuerzas Armadas. Es bueno precisar que el primer golpe de Estado de carácter institucional lo dieron los militares en 1962. ¿Por qué el golpe de Estado de 1962 con Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley? ¿Por qué se le llamó el primer golpe de Estado de carácter institucional? La explicación es que es la primera vez que habían actuado como comando conjunto, ¿verdad? El golpe de Estado del año 62 fue el primer golpe de Estado en el que actúan como comando conjunto. Ahora se va a dar otro golpe de Estado de carácter institucional, porque para ese momento Velasco va a ser presidente del comando conjunto. Belaúnde Terry había gobernado el Perú de 1963 a 1968. ¿Está bien? Del año 63 al año 68. Este va a ser un golpe de Estado contra Belaúnde, pero nos recordamos que Belaúnde tuvo el problema del escándalo de la página 11. ¿Sabías tú que cuando los militares lo sacan a Belaúnde, una de las primeras acciones va a ser anular el acta de Talara, el documento firmado con la IPC? Belaúnde y su señora esposa serán sacados del gobierno y los van a deportar, ¿no? Van a ser deportados a la ciudad de Buenos Aires. Lo exportaron a Argentina, profesor, correcto. En la llamada primera fase tenemos el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va a dar su famoso discurso en el denominado programa de su plan Inca. ¿Sabías que Velasco va a gobernar en realidad 7 años? ¿Sí o no? Velasco gobernó 7 años en el poder. ¿Cómo le llaman algunos al gobierno de Velasco? El sectenato, así le llaman, el sectenato. Otra pregunta. ¿Qué cosa abarcaba el llamado Plan Inca? ¿Qué cosa envolvía o incluía el Plan Inca? Porque muchos suelen preguntarse, ¿no? Este llamado gobierno de Velasco, que se hizo llamar gobierno revolucionario, ¿qué cosa tenía de novedad o qué ofrecía? Porque simplemente decir que lo sacó a Belaúnde por la página 11, profe, no ofrecía nada distinto Velasco. ¿Qué cosa quería cambiar? O en todo caso, ¿qué no le gustó del gobierno de Belaúnde para sacarlo? Solamente el hecho de que había firmado el acta de Talara con la llamada eh, International Petroleum Company. Velasco, cuando da golpe de Estado, cuentan que empezó a esbozar lo que sería su plan de gobierno. Y entonces Velasco anunció que estaba comenzando una revolución. Velasco dijo eso, que esta era una revolución y que debían entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos se preguntaban, ¿no? ¿Qué tramaba Velasco? O podía ser de repente que se quedara solo un año, como por ejemplo hizo la Junta del año 62.
La Junta del año 62 se quedó solamente un año. ¿Harían eso ellos? En su discurso, Velasco anunció que su objetivo, ¿cuál era? Transformar las estructuras. ¿Eh? Velasco dijo, uno, vamos a transformar las estructuras del Estado, haciéndolo más dinámico y eficiente para una mejor acción del gobierno. Segundo, Velasco anunció en su discurso, vamos a promover a superiores niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona humana a los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales del país. Velasco también dice, vamos a imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e independiente, sustentado en la firme defensa de la soberanía y dignidad nacional. Velasco también dice, vamos a moralizar el país en todos los campos de la actividad nacional y restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto a la ley y el imperio de la justicia. Finalmente, Velasco dice, vamos a promover la unión, la concordia e integración de los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacional. Lo que acabo de hacer es leerte parte de ese discurso, ¿de acuerdo? Velasco dijo claramente, el gobierno revolucionario declara su respeto a los tratados que en el orden internacional tiene celebrados el Perú, que se mantendrá fiel a los principios de nuestra tradición occidental y cristiana, y que alentará la inversión extranjera que se sujete a las leyes e intereses nacionales. Eso expresó Velasco, ¿no? Sin embargo, cuando Velasco da su discurso y todo el Perú, pues obviamente estaba atento a lo que haría Velasco, ¿qué va a pasar el 9 de octubre? Vamos a ver. Ahí está. En primer término, podemos decir que Velasco aplicó medidas nacionalistas y antioligárquicas, que promovió la movilización social, y el lema de Velasco en un primer momento, ¿cuál fue? Ni capitalista ni socialista. Eso dijo Velasco, que no era ni capitalista ni socialista. Muy bien, vamos a ver a continuación ahora una de las primeras medidas del gobierno de Velasco. Ahora sí, el 9 de octubre de 1968, o sea, 6 días después de haber tomado el poder, ¿no? Más o menos, porque su golpe de Estado fue el 3 de octubre, Velasco ordena expropiar la IPC, esta empresa petrolera de Estados Unidos que estaba ¿en dónde? Esta empresa que se encontraba en la Brea y Pariñas Piura, pues, ¿no? La Brea y Pariñas Piura. Eh, Era la empresa que había firmado el acta de Talara con Belaúnde. Era la empresa que había ocurrido, pues, el escándalo de la página 11. Como tú ves en la fotografía, Belaúnde mandó, diré, Velasco mandó los soldados, mandó el ejército. Entonces, las instalaciones de esa empresa de Estados Unidos va a ser eh, ahora controlada por el ejército. Entonces, ¿qué cosa es? Es una expropiación. Velasco anunció que este día debía ser recordado como el Día de la Dignidad Nacional. ¿Está bien? Día de la Dignidad Nacional.
Y así que Velasco va a declarar nulo el acta de Talara, ¿ya? Fue declarado nulo ese documento. Para Velasco ese documento no tenía validez. Cuidado que Velasco estaba hablando de transformar las estructuras sociales, económicas y culturales con una actitud nacionalista. Eso es lo que dijo él, ¿de acuerdo? Y lo primero que vemos como acción de su gobierno es precisamente que este 9 de octubre el ejército tomó toda esa zona de la Brea y Pariñas, allá en Talara. Claro, eso es Piura, eso es Piura. Dice así la información, el 9 de octubre es sorpresiva y eficaz operación. Tropas del ejército ocupaban los yacimientos e instalaciones de la Brea y Pariñas. Simultáneamente en Lima, el presidente del gobierno revolucionario informaba al país sobre la expropiación total del complejo petrolero, hasta ese entonces manejado por la International Petroleum Company, incluyendo la refinería de Talara. General Velasco anunció por lo demás que se trataba de una reivindicación nacional y en pago de los adeudos de la IPC. Como dice acá, poco después el ministro de Gobierno general Armando Artola, en conferencia de prensa, daba a conocer el propósito de moralizar el país, otro de los objetivos del lanzamiento militar. Pero ya altos funcionarios del régimen depuesto habían salido del territorio nacional o se habían asilado en embajadas. ¿Qué te parece? Por lo tanto, el gobierno ya empezó, como dice acá, a fines de octubre se cometieron desaciertos explotados por la oposición del nuevo régimen. Ahí está, ¿no? Se procedió a la clausura del diario Expreso, la revista Caretas y los radios Continente y Noticias. ¿Qué le parece? Entonces ya se sentía ya la presencia de un gobierno militar. Pero ¿qué va a hacer Velasco? Como había expropiado esa empresa norteamericana IPC, Velasco va a crear Petroperú. Velasco va a crear Petroperú. ¿De acuerdo? También se va a proceder a expropiar centros mineros como la Cerro de Pasco Corporation, creándose Centromin Perú. Se expropia la Marcona Mining Company y se crea Hierro Perú. Pero claro, la empresa que va a alcanzar más notoriedad va a ser Petroperú, ¿no? Por esto, pues, del petróleo de la zona de Talara o la Brea y Pariñas. Por lo tanto, el gobierno de Velasco va a empezar a crear empresas públicas, diversas empresas públicas o de carácter estatal, ¿sí o no? Empresas públicas o de carácter estatal. Más de uno se va a sorprender porque el gobierno por un momento dijo que iba a respetar la propiedad privada o la inversión privada mientras no afecte los intereses nacionales, ¿no? Así dijo Velasco, que no iba a afectar la inversión privada mientras no afectara los intereses nacionales. Pero lo que nosotros vemos en la práctica es que Velasco empezó a crear empresas estatales, ¿ves? Pesca Perú, Entel Perú, Electro Perú, Enafer Perú, Aero Perú, Sidel Perú. Pesca Perú, pues, ¿por qué? Porque Perú era un país pesquero importante, ¿no? Con la exportación de harina y pescado, pues. Así que Perú se había convertido en un país pesquero importante. También tenemos Entel Perú, la empresa nacional de telecomunicaciones, ¿no? El Entel de esta época era una empresa estatal, ¿no? El Entel de esa época era una empresa estatal, la empresa nacional de telecomunicaciones. Electroperú, ¿ve? Enafer Perú, empresa nacional de ferrocarriles. Aero Perú, bueno, los que somos ya algo mayores, sí conocimos a Aeroperú, ¿ah? Claro, permita la foto, ve. Claro, sí conocimos a Aeroperú.
Sí, en el Perú, todo lo que tenga que ver con siderúrgica, acero, metales, ¿no? ¿Qué te parece? Muchos consideran que el que Velasco creara empresas estatales podía ser calificado como un capitalismo de Estado, en el cual el Estado quería tener control de todas las empresas, ¿no? Quería tener control de las empresas. Muchos consideraban que esto, así como podía ser positivo en ese momento, podía ser perjudicial en el futuro. ¿Por qué? Porque si las empresas estatales se volvían ineficientes, entonces quien iba a cubrir los gastos o déficit era el Estado. Si la empresa se llenaba de trabajadores con planillas muy costosas, con altos sueldos, el que tenía que pagar era el Estado y tenía que cubrir muchas veces muchos sueldos y la pregunta es, la empresa no era muy rentable. Si la empresa no era rentable y es más, estaba casi quebrada o simplemente no era eficiente, a veces no cubría ni para pagar esas tremendas planillas de muchos trabajadores. Entonces el Estado tenía que tomar de los impuestos para poder cubrir eso. Pero otros que están a favor dicen, no, así el Estado tiene mayor presencia en el Estado genera empleo. Ah, bueno, las opiniones siempre son divididas. Atención todos, hablemos de Sinamos. Sinamos, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Velasco quería tener el respaldo popular. Repito, Velasco quería tener el respaldo popular. ¿Eso qué implicaba? Ayudar sobre todo a los pueblos jóvenes, a los sectores que de repente necesitaban. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy día le llamaríamos asentamiento humanos, ¿no? Pero en aquel entonces más se conocía como pueblos jóvenes, ¿ya? Ah, ¿por qué? Porque no sé si yo te conté, sí te he contado acerca de, en la época de Odría, las grandes migraciones, ¿no? En la época de Odría, las grandes migraciones. Mucha gente venía a Lima con ese ánimo de conseguir un trabajo, ¿por qué no? Una mejor educación para sus hijos, tener una casita. Claro, pero como al principio las cosas no les iba muy bien, muchas personas empezaron, como tú sabes, muchas personas empezaron a poblar, ¿no? Poblar o establecer sus viviendas en los cerros, ¿verdad? Cerro San Cosme, Cerro El Pino, Cerro San Cristóbal y otros cerros de Lima. ¿Cuál es la idea de Sinamos? Que Velasco, para sentir el respaldo popular, ayudaba a esos sectores populares. Ahí está el detalle, les brindaba ayuda. Por ejemplo, necesitaban un título de propiedad, necesitaban pistas, veredas, alumbrado público, ¿eh? Agua potable. Pero yo te hago una pregunta, si Velasco le brindaba ayuda a esos sectores, ¿no te parece que esos sectores, su calidad de vida mejoraría, pues? Porque si a una zona le pones pistas, veredas, agua potable, alumbrado público, podemos decir que está en una mejor situación. Pero, ¿para qué se crea Sinamos? Para que toda esa gente ahora le brinde su respaldo a Velasco. Donde fuera Velasco, habrían multitudes aplaudiéndolo y dando vivas a favor de Velasco. Sinamos no era un partido político, pero muchos dicen era lo que más se le acercaba. Aunque no era un partido político, Velasco buscó movilizar una gran cantidad de personas para siempre sentir el respaldo popular. Es decir, donde Velasco fuera, siempre había gente aplaudiéndolo, viva Velasco, ¿no? Esa era la idea. Ya está. Por otra parte, Velasco va a promulgar una ley general de industrias. ¿Con qué objetivo, profesor? La verdad es que a través de la historia peruana, Perú ha sido un país
que más ha importado, bueno, si Perú exporta materias primas, ojo, Perú exporta materias primas, pero ¿qué importa? Importa tecnología, importa industria, importa maquinaria, ¿sí o no? O sea, Perú exporta materias primas, pero importa productos ya terminados y simplemente Perú va a pagar por productos ya fabricados en otros países, ¿verdad? Y entonces, con ese objetivo, la industria nacional, ¿cuándo iba a surgir? Por ejemplo, si pensamos solamente en una industria de electrodomésticos o línea blanca, ¿podría hacerse o no? ¿Podrían ser capaces los peruanos de hacer cocinas, lavadoras, planchas, o sea, artefactos electrodomésticos? ¿Podría ser capaz Perú de fabricar eso? Y la verdad es que Velasco, según cuentan, buscó aplicar el modelo EASY, industrialización por sustitución de importaciones. Repito, industrialización por sustitución de importaciones. ¿En qué consiste eso, profe? Disculpe. El hecho es que mucha gente quería tener un trabajo y el Estado empezó a establecer algo así como fábricas para hacer electrodomésticos. Marcas antiguas, ¿no? Yo incluso le conocí una lavadora muy antigua a mi suegra, marca Incasol. Antes había Inresa, Morabeco, Incasol. Marcas, una marca también Imaco, ¿no? Imaco, Inresa, Morabeco, Incasol, que eran de alguna forma algunas marcas de productos que se empezaron a fabricar acá. Lo que Velasco buscó con esta Ley General de Industrias es que el Perú también genere empleo en este sector. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué hay en cuanto a los medios de comunicación? Normalmente los gobiernos militares no se llevan bien con la prensa. Normalmente, no siempre. Es que a veces la prensa es crítica. La prensa señala algunos errores. Y cuando la prensa es crítica, obviamente se incomoda el gobernante. Pero esto va a generar la reacción del gobierno militar. Y esa reacción va a tener que ver con algunas expropiaciones o confiscación de medios de comunicación. Por ejemplo, ahí tú puedes ver la noticia, ¿no? Dice El Comercio. Abajo dice, el gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. ¿Ve? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Entonces, ¿eso cómo se interpretaba? Como los medios de comunicación están siendo expropiados para recortar la libertad de expresión. A eso vamos, ¿no? De hecho, pues, el gobierno de Velasco tampoco le gustaba la crítica, ¿no? Velasco prefería, como dice, nacionalizó televisión, radio y prensa. Y si decimos nacionalizó es porque ya dejaron de ser empresas privadas. Ya el Estado empezó a controlarlas, ya sean canales de televisión, radio o prensa escrita. Si decimos que lo nacionalizó es porque ahora lo controla el Estado. Entonces, si estos canales continuaban, vamos a imaginar los canales de televisión o las radios, si continuaban, la pregunta es, ¿serían favorables al gobierno o serían críticos? Se dice que mucha de la programación de estos programas van a buscar dar ciertos programas de contenido familiar, de entretenimiento, ¿no? Pero la idea no era que estén criticando al régimen de Velasco. Sin embargo, una de las cosas más interesantes es la gran reforma educativa que va a llevar a cabo el gobierno. Velasco quería una reforma educativa.
Y para eso se le va a encargar al señor Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Augusto Salazar Bondi va a tener la tarea de llevar a cabo esta reforma educativa. Los conceptos pedagógicos fundamentales van a ser el principio de la crítica, el principio de la creación y el principio de la cooperación. ¿Por qué planteó esos lineamientos Salazar Bondi? Porque precisamente no se puede aprender solo a memorizar hechos, hay que comprenderlos, hay que analizarlos, hay que tener un punto de vista crítico. ¿Te das cuenta? Es como que si yo le encargo a usted que lea una información, ¿no? Y le digo, ¿qué te pareció la lectura? ¿Qué opinas tú de este punto? Si usted lo ha comprendido, lo puede explicar, ¿no? O sea, quiere decir que se buscaba que el joven sea más analítico, más crítico. El principio de la creación, definitivamente, siempre se debe promover la creatividad. Y el principio de cooperación, hoy día nosotros escuchamos a veces que la gente dice es importante trabajar en equipo, ¿no? Se resalta la idea de trabajar en equipo. Bueno, Salazar Bondi hablaba acerca de la importancia de la cooperación. Pero seamos honestos. En la década del 70, ya no, porque ya era pues, ya en la década del 70, cuando se va a implementar esto, ¿qué se buscaba en la formación de los jóvenes? Una formación, sobre todo, una formación tomando en cuenta el carácter práctico y técnico, como dice, que aprendan para la vida. La formación debía ser práctica o técnica, una formación para la vida. Es decir, usted acabaría la secundaria con un oficio técnico, listo para trabajar. Bueno, estamos hablando de la década del 70. En la década del 70, si es que alguien acababa la secundaria, pues ya debía estar listo para el trabajo. Antes la educación era más práctica, más técnica que teórica, ¿verdad? Eso explica por qué a veces tú te quedas asombrado que tu abuelito es capaz de arreglar casi todo, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué tu abuelito, cuando se malogra algo en casa, tu abuelito arregla la cañería, se malogra el baño, lo arregla, o está viendo la electricidad, si algo está fallando, él lo arregla. Al rato lo ves con su martillo, serrucho, está cortando. Te das cuenta que el abuelito sabe hacer muchas cosas, pero muchas veces el abuelito, lo digo con todo respeto, solo fue obrero. De repente no alcanzó a tener una profesión y fue obrero casi toda su vida, ¿no? Ahí está. Pero no sé si tú te recuerdas, porque a mí sí me pasó en mi época escolar, bueno, te estoy hablando de la década del 80 para el 90. Década del 80, esa es mi situación real. Yo también alcancé algo de esta educación. Era una educación más técnica. Yo el primer año aprendí estampado de polos, serigrafía, y también aprendí en ebanistería, en primer año de secundaria. En serio. En segundo aprendí un poco más de ebanistería. Hacíamos unos adornos bien bonitos de madera. Teníamos una sierra muy finita llamada sierra caladora. Yo me acuerdo porque yo he hecho eso. Y cuando ya pasaba tercero y secundaria, la educación era técnica en mi colegio, a tal punto que en tercero y secundaria nos separaban ya por talleres. No te miento, por talleres. Claro, no quiere decir que no dejábamos de llevar los otros cursos. Claro que lo llevábamos, que matemática, que lenguaje, que ciencias naturales llevábamos, pero parte de nuestra educación implicaba aprender cosas prácticas. Yo aprendí, por ejemplo, dibujo técnico, dibujo ingeniero. Franco, no les tengo por qué mentir.
Yo aprendí dibujo técnico, dibujo ingeniero, aunque no era algo que yo había escogido propiamente, sino que en mi colegio quedaron que en tercero de secundaria tú tenías que escribirte en un taller. Había taller de electricidad, electrónica, mecánica, había varios talleres, pues, ¿ya? Como yo no había ido y no me había inscrito, la semana siguiente me acuerdo que yo fui, yo no figuraba en ninguna lista porque no me había inscrito, pues. Como no me había inscrito, no figuraba en ninguna lista. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a electrónica, ahí está. Justo ahí varios de mis amigos estaban en electrónica. Entonces yo me fui a electrónica, pues ya está listo, ya. Listo para aprender. De repente vino el auxiliar, llamó lista y me dijo, tú no estás en la lista. No, profesor, retírese. ¿Pero por qué? No está en la lista, no está escrito. Pero entonces me escribo, ve. No, ya no hay cupo, ya está lleno, lo siento. Este taller está lleno, no hay ni uno más. Y no me permitieron. Me sacaron, ya se va. Y le digo, ¿y entonces dónde voy a estar? A ver, vamos a ver qué taller todavía tiene vacantes. Y a mí me mandaron, uy, me dijeron, el taller de dibujo técnico, dibujo ingeniero, tiene vacantes, vaya ya, pero yo no quiero, vaya nomás, listo. Tercero, cuarto y quinto, no le miento, ¿ah? Tercero, cuarto y quinto, yo llevé dibujo técnico, dibujo ingeniero, franco. Y agradezco a mi mamita, no agradezco mucho a mi mamá, me compraba mis materiales. Mamá se iba hasta la uni. No, que yo tuve un buen profesor de dibujo técnico, franco, y nos pedía materiales que venían en la uni, franco. Y mi profesor, una persona muy generosa, muy amable, siempre me decía, siempre me decía, tú vas a ser un buen ingeniero. Así me decía hoy, cómo me levantaba la moral. Me decía, tú vas a ser un buen ingeniero civil. No, yo creo que puedes ser buen arquitecto. Siempre me decía. Pero, aunque agradezco que mi profesor era muy amable, no era lo mío, no, no me sentía atraído, ¿no? Simplemente llevé el curso, creo que lo llevé muy bien, de la mejor manera, pero luego ya yo opté por mi carrera, ¿no? O sea, dedicarme a la historia, que era lo mío. Bueno, así que ya sabes, ¿ah? Con la reforma de Velasco se buscó impulsar una carrera más técnica, una educación más práctica. Ahora hablaremos de la reforma agraria. Uy, uy, uy. Tema polémico. ¿Por qué tema polémico? Porque no todos piensan igual, profe. Muchos consideran que la reforma agraria fue un fracaso. Profe, esto fue un fracaso. Bueno, Velasco esperó que sea un 24 de junio, que era el día que normalmente en el Perú se celebraba el Día del Indio. Pero Velasco dijo que era el Día del Campesino. Se acabó. Velasco dijo que era el Día del Campesino. Y Velasco hizo famosa una frase. ¿Ves ahí la foto? ¿Qué dice la foto? Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Campesino, el patrón no comerá más tu pobreza. Otra de las frases que va a ser famosa de Velasco va a ser, la tierra es para quien la trabaja. Por lo tanto, Velasco ordenó la expropiación de los grandes latifundios, las tierras de los grandes terratenientes, de los llamados varones del azúcar, ¿no? Las tremendas haciendas ganaderas también. Acá en el Perú había grandes propietarios, ¿ah? Uf, solo que surge una pregunta nomás. ¿Cómo es posible que tan pocas personas, tan pocas familias tenían tantas tierras? ¿Y por qué miles de peruanos no tenían tierras y eran sirvientes? ¿Cómo explicamos eso? ¿No se supone que Perú había logrado la independencia y todos somos iguales ante la ley? Otra vez pregunto, ¿por qué tan pocas familias tenían tantas tierras? ¿Y por qué miles de peruanos vivían en condición de servidumbre?
trabajadores agrícolas. Ujú. Interesante. Además, debo aclarar que Velasco era un militar y Velasco se conducía por acción de las Fuerzas Armadas. Lo primero que va a hacer Velasco es crear las CACs, CACs, Cooperativa Agraria de Producción Social, Cooperativa Agraria de Producción Social. Eso lo hace con las tierras agroindustriales. Tierras agroindustriales de la oligarquía terrateniente. ¿Ya? Eso, disculpe. ¿Velasco estaba chocando con los poderosos varones del azúcar? Sí. Velasco le estaba quitando su tierra a los poderosos varones del azúcar, a esa oligarquía terrateniente. Se jactaban de sus apellidos. Es más, hasta se jactaban de su origen europeo, extranjero, que mi abuelo. Por eso te digo, ¿no? ¿Cómo se explica que tan pocas personas tenían muchas tierras y miles de peruanos vivían prácticamente en condiciones de servidumbre? Se compraron, profe, se compraron. ¿Así tú crees? Sí, profe. A ver, voy a hacerte una preguntita, simple nomás. Durante el virreinato, durante el virreinato, ¿quiénes eran los que tenían tierras? ¿Los españoles o los campesinos? Los españoles, profe. Ok. ¿A quién le heredaron esos españoles sus tierras? A sus hijos, los criollos, profe. Y cuando empezó el proceso de independencia, los criollos siguieron o no poseyendo sus grandes tierras, sus grandes propiedades. ¿Ves? Y cuando logró la independencia del Perú, miles de peruanos siguieron siendo sirvientes. La independencia no significó que muchos peruanos tengan tierras. Para muchos significó seguir siendo sirvientes. ¿Ves? Mm. También se crean las SAIs, Sociedad Agrícola de Interés Social. Pero estas tierras se las va a quitar a los gamonales o hacendados de la sierra. Yo te aseguro que Velasco ahora tenía, de hecho, en la oligarquía terrateniente y en los hacendados, de hecho, gente que lo iba a criticar, iba a reclamar, iba a protestar, ¿no? Porque muchos dicen, ¿por qué Velasco les tuvo que quitar su tierra? A ver, ¿por qué Velasco no les compró y les pagó? Ahí está. Mejor Velasco le hubiera comprado, le hubiera pagado a todos un precio justo y se evitaba problemas. Pero otra vez, este era un gobierno militar, este no era un gobierno democrático. Pero un detalle interesante es que los gobiernos anteriores pudieron haber hecho reforma agraria, pero no lo hicieron. Por ejemplo, Prado creó el Instituto de Colonización y Reforma Agraria. Prado había querido hacer una especie de colonización de la selva. O sea, su reforma agraria que concebía Prado era enviar colonos a la selva. Esa era su idea de reforma agraria, pero no iba a afectar a los poderosos oligarcas terratenientes. Luego Belaúnde en su primer gobierno, atención, Belaúnde en su primer gobierno sí aprobó una ley de reforma agraria. ¿Cómo que no? Sí, Belaúnde aprobó una ley de reforma agraria, pero eso no iba a significar tierra para los campesinos, porque Velasco sí estaba expropiando y creando cooperativas. Tampoco significaba que Velasco les iba a dar su tierra a cada uno y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? No fue así, ¿ah? No te vayas a confundir, ¿ah? No es que Velasco le quitó a los poderosos y le dio a cada campesino su tierra. No fue así. Porque te estoy enseñando que Velasco crea cooperativas, ¿o no? Cuando Velasco crea CACs o Cooperativa Agraria de Producción Social, cada campesino era parte de esa cooperativa, era socio de la cooperativa. Pero ahora los críticos dicen, pero esa reforma fue un fracaso. ¿Por qué?
porque generó pérdidas, profesor. En vez de generar más riqueza, va a haber muchas pérdidas. ¿Y por qué va a ser más pérdidas? Profe, lo que pasa es que no va a producir igual la tierra. Va a empezar a producir menos y cada vez producía menos. Y entonces el gobierno se va a ver tentado a traer productos de otras partes del mundo, de países vecinos, porque la producción empezó a caer. ¿Qué explicación podemos dar? ¿Por qué la producción cae? ¿Por qué cae la producción? Profe, falta de asistencia técnica, profe. Falta de asesoramiento técnico al campesino. El campesino pasó de ser sirviente a propietario. Pasó a ser socio de una cooperativa. Pero ¿qué experiencia tenía en el manejo de eso? Faltó asesoría técnica, profesor. Bueno, pero hoy muchos dicen que la reforma agraria fue un fracaso porque en vez de mejorar la producción empezó a caer. Bueno, es su punto de vista. Pero una preguntita. ¿Qué pasó con miles de indios que eran yanaconas? ¿Seguían siendo yanaconas sirvientes de grandes haciendas? Ya no. ¿Qué? Ya no eran sirvientes. Algunos eran socios de cooperativas, cooperativas agrarias, ¿sí o no? Claro. Ahora pasemos al terremoto de 1970. Un domingo, 31 de mayo, a las 3:23 p.m., sobre todo en Yungay, se va a sentir un terremoto terrible, un terremoto de grandes proporciones. Se afectaron Ancash, Lima, La Libertad, ¿sí o no? Sí, 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 muchas zonas muy afectadas, damnificadas, ¿no? Después del terremoto va a empezar operaciones de rescate. Van a buscar muchas personas rescatar la mayor cantidad de personas posibles. 4 departamentos fueron afectados principalmente: Lima, Anca, La Libertad y Huánuco. Pero el que sintió más el desastre fue Ancash. Inicialmente, dice la información que tengo en mi mano, se estimaron 50.000 los muertos, luego 70.000. 1 millón de personas quedaron sin techos, sin techos. Más de 50.000 hectáreas de tierras cultivadas quedaron inutilizadas. Carreteras y ferrocarriles destruidos. Dice así, los daños fueron calculados en 300 millones de dólares. Hmm. Hoy día, ya habiendo pasado tantos años, nos preguntamos cómo fue este asunto. Yo conocí de cerca a un sobreviviente de Yungay. Cuando esto ocurrió, él era un niño. Y digo conocí de cerca porque ya falleció. Él me contó eh, que había llegado un circo, ¿ya? Estaba un circo en la zona. Y mira, cómo es la vida. Quiero contarle esto porque él dice que su familia era tan pobre que cuando llegó el circo, todos estaban con la novedad, ¿no? De ir al circo, esto, pero sus padres le dijeron a él que no iban a ir porque no había plata. No hay plata, lo siento. Y como algunos de sus amiguitos iban a ir, cuentan que la mamá de uno de sus amigos le pregunta, le dice, ¿vas a ir al circo? No, le dice, mi papá, mi mamá dice que no tenemos plata, no nos vamos a ir al circo. Esta señora fue a hablar con los padres del niño y le dijo, vecina, vecino, por favor, ustedes me conocen, somos vecinos. Permítame llevar a su hijo al circo. Como él es muy amigo con mis hijos, bien amigo, yo quiero que vaya al circo. Para que la pase bien, no se preocupe que le vamos a pagar, yo le voy a pagar su entrada, le voy a comprar sus dulces.
pero denle permiso, por favor. Mi amigo me contó que sus padres dijeron, está bien, le damos permiso, vecina, llévelo, por favor, con cuidado y lo trae. No se preocupe. Y cuando sus padres le dan permiso para irse al circo, esa fue la última vez que los vio a sus padres. Porque estando en el circo ocurre el terremoto, pues. Y muchos de los niñitos que estuvieron ahí en el circo sobrevivieron. Y uno de los sobrevivientes fue él, pues. Él me contó que él vio de lejos cómo se desplomaba todo Yungay. Él observó de lejos cómo se destruía todo, ¿no? Y obviamente significaba perder a sus padres, hermanos, primos. Perdió a todos. Y cuentan que los niños que quedaron huérfanos, el Estado peruano los rescató y para facilitar conseguirle un hogar a estos niños, él me contó, el gobierno procedió a permitir adopciones, adopciones para estos niños sobrevivientes. Él me cuenta que cuando venían a verlos para adoptar, siempre escogían, ¿no? Y él dice, como yo no era tan chiquito, normalmente los que venían a adoptar venían a llevarse a los más pequeños, ¿no? Seguramente querían criarlos desde muy chiquitos, ¿no? Y él me dice, no, yo no estaba tan niño ya. Hasta que cierto día, me cuenta él, había una pareja, obviamente eran europeos, que al parecer estaban interesados en adoptarlo, ¿no? ¿Qué crees? De repente, cuando parecía que ya lo iban a adoptar, apareció una persona que se identificó como un tío o un pariente. Él dice que cuando lo vio no lo reconoció en absoluto. Y dice que la persona le dijo, yo soy tu tío tal. Tú no te acuerdas de mí porque yo me fui a Lima cuando tú eras muy niñito. Mira, tu papá se llama tal, tu mamá se llama tal, tus hermanos. Yo los conozco porque son mi familia, sino que yo me fui muy niño a trabajar o me fui joven a trabajar a Lima, cuando tú estabas chiquito. Así que la persona se presentó como su tío ante la autoridad. Obviamente, seguramente el Estado pediría, ¿no? Alguna documentación, suponemos, ¿no? Y al final él se fue a vivir con su tío. Pero mi amigo que ya falleció hace años me contó que no parecía su tío, porque lo hacía trabajar, literalmente lo explotaba, ¿no? Él me dice, esta persona pienso que no es mi tío, pienso que más bien él como que si se hubiera llevado un trabajador, ¿no? Alguien que iba a trabajar para él. Y él me dice, yo tenía que trabajar duro por mis alimentos. Yo conozco a su esposa y sus hijos, que son muy amigos míos. Ella falleció hace unos años, pero cuando me contó esto, él se conmovía mucho. Lo del terremoto del 70 realmente fue algo terrible. ¿Para qué te voy a engañar? Yo todavía no había nacido. Yo nací el 72, o sea que todavía faltaba 2 años para que yo naciera. ¿Te das cuenta? Sin embargo, Velasco va a tener un problema con la policía. La policía se va a declarar en huelga. La policía anunció que si no les aumentaban el 5 de febrero del año 75 se declararían en huelga, pero los que van a aprovechar, lamentablemente, son personas que vieron una oportunidad para hacer saqueos. Mira, mira la foto. Mucha gente empezó a entrar a centros comerciales, así tiendas, y se llevaban lo que podían. Saqueaban, franco. Ese día la policía solamente hizo una marcha eh, vestido de civil, porque ellos dijeron, o sea, le advirtieron al gobierno de Velasco que si no le aumentaban, el 5 de febrero no iban a trabajar. Y ese día en Lima se veía, hasta ahorita hay imágenes en la televisión, ¿ah? Hay imágenes muy antiguas, claro, donde se ve cómo la gente está pues saqueando, ¿no? Cosa que pues muy censurable, ¿no? Así que Velasco se pelea con la policía. De repente, el tacnazo. ¿Qué es el tacnazo? Otra vez.
¿Qué es el tacnazo? El golpe de Estado contra Velasco. Un 29 de agosto del año 75, primer flash, radio bicolor. Dice así: Velasco ha sido destituido por haber desviado el proceso revolucionario de la Fuerza Armada, iniciado el 3 de octubre de 68 y por su personalismo. ¿Qué te parece? Así que Morales Bermúdez sacó del poder a Velasco. ¿Por qué se llama Tacnazo? Porque desde la ciudad de Tacna planificaron este golpe de Estado. ¿Quién? Morales Bermúdez, y el alto mando militar se puso de acuerdo para destituir a Velasco. Para la segunda fase empieza el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, quien va a aplicar su programa, el Plan Tupac Amaru. ¿Sí? Morales Bermúdez buscó el respaldo del FMI, pero tuvo que afrontar huelgas nacionales, afrontar un paro nacional, ¿no? Un paro nacional. Y no le va a quedar otro remedio que permitir que se convoque a la Asamblea Constituyente, ¿ya? La Asamblea Constituyente se va a dar porque ya la gente le pedía al gobierno de Morales Bermúdez que permite el retorno de la democracia. Eso le pide a la gente. La gente le pedía a Morales Bermúdez que permita que la democracia retorne al Perú. Así que Morales Bermúdez permite que haya elecciones. Pero para la Asamblea Constituyente, que como su nombre lo dice, tendría por tarea elaborar una constitución. Y de ahí recién se iba a convocar elecciones presidenciales. ¿De acuerdo? O sea, Morales Bermúdez no estaba dejando el poder. Morales Bermúdez estaba permitiendo que se convoque una asamblea constituyente para elaborar esta nueva constitución. A ver si lo identificas, ¿ah? A ver si identificas. A ver, aquí tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, momento en que está asumiendo la presidencia del Congreso o de la Asamblea Constituyente. Él es Víctor Raúl, ya está algo mayor. Pero aquí hay un joven bien alto, también aprista. ¿Quién crees que es? Míralo bien. Ahí está, bien joven está. También era parte de la Asamblea Constituyente. ¿Qué dices? ¿Quién será? A ver, dejo de compartir un ratito para que me escribas. Ya. A ver, escríbeme. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿has visto o no? Dime, ¿quién ha sido la persona que yo he puesto, que he indicado? ¿Quién crees que era? Ah, efectivamente, Julián, Paola, Christopher, Fabricio, muy bien. Alan García, pues. Alan García. Claro, Kevin. Alan García. Estaba jovencito, ¿no? Ahora te cuento. eh, Alan García, más o menos para ese momento tenía 30 años. Y la constitución que estaban elaborando decía que para ser presidente, ahí está Víctor Raúl, presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl de la Torre, ya estaba mayor ya. No pasó mucho tiempo y falleció Víctor Raúl. Justamente Víctor Raúl fallece en plena sesión de la Asamblea Constituyente. Pero su mayor logro de esta Asamblea Constituyente es establecer la Constitución del año 79, que establece el voto para los analfabetos. Voto para los analfabetos, en la que se establece la ciudadanía a los 18 años también. Mira, un primer gran logro es el voto para los analfabetos. Recién en 1979. ¿Sabías tú que los debates sobre el voto analfabeto vienen desde la época de Ramón Castilla? Franco, los liberales y los conservadores debatieron sobre ese tema.
Los liberales defendían el voto analfabeto y los conservadores decían, no, ¿para qué? Tienen que trabajar, decían. Interesante, ¿no? ¿Sabías que en la Constitución del año 33 de Sánchez Cerro, en la Constitución del año 33 de Sánchez Cerro, la ciudadanía a los 21 años? Sí, la ciudadanía a los 21 años. Aquí se establece la ciudadanía a los 18 años. Y también se va a crear el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? Ya pues, nos alegra mucho que hayas podido entender este punto. Luego se convoca elecciones y en elecciones, ¿quién va a ser elegido? ¿Está bien o no? Ya está. Ah, y también se establece, por favor, también se establece la segunda vuelta electoral. ¿Ya? La segunda vuelta electoral. Listo, muchachos. Ahora vamos al examen diario, ¿sí? El examen diario. Por favor, busca tu examen. Acá lo estoy viendo. Y ya puedes dar tu examen, por favor. Sí, acá estoy viendo tu examen. Ahí está. Vamos, vamos. Ya está listo para que trabajes, ¿ah? Muy bien, ya tenemos una respuesta. Le ha ido muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Invitamos al resto de jóvenes que den su examen, ¿sí? Por favor, mis queridos amigos, a dar su examen, ¿sí? Todos a dar su examen.
Muy bien, ya quedan 5 minutos. Aún falta un grupo que no ha dado. Vamos, jóvenes. Aún tiene 5 minutos. Lo invitamos a su examen. Te esperamos. Todavía tiene 5 minutos.
Muy bien. Muchas gracias a los jóvenes que han dado muy bien su examen. Felicitarlos, lo han hecho de la mejor manera. Así que muchas gracias, muchachos. Ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Momento de practicar. Vamos, vamos. A ver, el momento de practicar. Comenzamos, ¿ah? A ver, vamos a resolver, ¿eh? A resolver. Manda tus claves, por favor, manda tus claves. Uno, es una medida aplicada por el gobierno de Juan Velasco. A ver qué dices. Es una medida aplicada por el gobierno de Juan Velasco. ¿Cuál será? Anulación del acta de Talara, ¿sí o no? Claro. Cuando Velasco da golpe de Estado, el acta de Talara quedó en nada. ¿Ya? Ahí quedó. Lo de Belaúnde, pelo, de la página 11, ¿te acuerdas? Muy bien. Pregunta 2, en la 1 y la A. Pregunta 2, a ver, por favor. Seleccione obras y hechos del gobierno de Juan Velasco. A ver, ¿cuáles pertenecen? La Asamblea Constituyente no, porque eso pertenece al gobierno de Morales Bermúdez. Creación de Sinamo sí. Expropiación de la IPC también pertenece. La reforma educativa, claro, lo que acabamos de ver hace un momento con Salazar Bondi, correcto. La Constitución del 79 no, porque la Constitución del 79 es de Morales, o la época de Morales en todo caso. 2, 3, 4. 2, 3, 4. La E. ¿Está bien? La E. Vamos a la pregunta 3, por favor. Pregunta 3. Ya, ¿qué dice? A ver. Pregunta 3. Una de las razones de la caída de la producción durante la reforma agraria fue. A ver, ¿qué dirías? Bueno, mira, la clave A dice insuficiente apoyo técnico del Estado a las cooperativas agrarias. Esa está mejora. Claro, no. Faltó apoyo técnico, asistencia técnica a las cooperativas. O sea, Velasco crea las cooperativas, pero faltó más asesoramiento y apoyo técnico, pues. La clave la A. ¿Está bien? Pregunta 4. A ver, pregunta 4. Vamos, vamos, a resolver, a resolver. A ver, primer punto. 1.
¿La reforma agraria se realizó bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja"? Sí. La 1 está bien. 2. Al realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar un sistema de cooperativas. Perfecto, ¿ah? 1 y 2, perfecto. 3. ¿Se evidenció por parte del Estado un conocimiento profundo de la realidad campesina? No. Sí había una buena intención, pero un conocimiento profundo es otra cosa. 1, 2. 1, 2. Listo. Vamos a la número 5. A ver, por favor. Ordene cronológicamente los siguientes hechos. 1. Terremoto del 70. 2. Constitución del 79. A ver, ordénalo, por favor. A ver, la reforma agraria fue el 69. Comenzamos con la reforma agraria, o sea, con número 4. Terremoto el 70, ya, pues entonces 4-1. ¿Está bien? 4-1. La huelga de la policía fue el 75. 4-1-3. ¿Está bien? 4-1-3. Ya está, la C, profesor. Correcto. Se acabó. La C, campeón. ¿Está bien? Ya, vamos a la 6. Vamos a la 6. Pregunta número 6. Sobre el gobierno de Fuerzas Armadas, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, veamos. La primera sí es verdadera. ¿Realizaron el golpe militar en octubre de 68? Sí, es verdadero. Estados Unidos aprobó la enmienda Hinkelhuber. Claro, le dice al Perú que tiene que indemnizar a sus empresas. Es verdad. 3. ¿La SAO del Perú fue expropiada? No. La que fue expropiada fue la IPC, International Petroleum Company. Falso. ¿Se produce un acercamiento al bloque soviético? Sí. Velasco incluso empezó a comprar armamento. 2 verdaderos, un falso y otro verdadero. 2 verdaderos, un falso y otro verdadero. La E de estudioso. ¿Ya? 7. Número 7. Sobre la reforma agraria indique aspecto importante. 1. Se inicia el 24 de junio del 69. ¿Verdadero o falso? Sí. 2. Juan Velasco entregó una parcela de tierra a cada campesino. Mentira, mentira, no. Hizo cooperativas, acuérdate. Y cada campesino podía ser socio de esas cooperativas. Pero no es que a cada uno le dio su parcela de tierra. ¿De acuerdo? Eso es falso. 3. Eliminó latifundio, claro, las grandes propiedades de terratenientes. 1 y 3, 1 y 3. 4. Expropió la tierra del oligarca terrateniente. Sí, verdadero. Lo que está mal es la 5, porque dice que la reforma agraria comenzó en Loreto. Mentira, fue en Cusco. En Cusco. 1, 2, no, 1, 3 y 4. ¿Sí o no? 1, 3 y 4. La C de campeón. Vamos a la 8. A ver la 8. La segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas inicia con el denominado Tacnazo, que consistió en ¿qué?
¿En qué consistió el tagnazo? El golpe de Morales a Velasco. La 8 la B, la 8 la B, 9 de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a los gobiernos 68 al 80, establezca el orden cronológico correcto. Veamos. Primero, la expropiación de IPC, Petroperú, 2-3. 2-3-5, ¿no? ¿Está bien? 2-3-5, el Tacnazo, 4 y Asamblea Constituyente, 1. La B de bueno, ¿ya? La B de bueno. 10. Al asumir el gobierno Francisco Morales Bermúdez, aplicó el plan Tupac Amaru que tuvo por objetivo, al asumir el gobierno Francisco Morales Bermúdez, aplicó el plan Tupac Amaru que tuvo por objetivo la D, desactivación progresiva de las medidas velasquistas. No, Morales Bermúdez empezó a desactivar lo que hizo Velasco. Es que Morales Bermúdez más estaba para el lado de Estados Unidos, el capitalismo. Y de alguna forma Velasco se había inclinado más para la parte socialista de la Unión Soviética. ¿Te das cuenta? Por eso la 10 es la D de doctor. ¿Ya? Dejo de compartir, dejo de compartir. Y a continuación vamos a ver ahora algunas preguntas que ustedes pueden plantear del tema, por favor. Sería bueno que pregunten, siempre es bueno participar. Vamos, muchachos, preguntas del tema. A ver, escríbeme, por favor. Me agradaría que me escribas. Escríbeme preguntas del tema. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, escríbeme preguntas, escríbeme preguntas. A ver. ¿Alguna duda? ¿Quieres que te aclare algo, por favor? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Por ahí alguien quiere escribir una pregunta. Saludos para Kevin Efio, que mandó sus respuestas, a Paola. Sí, ahí también. Ivonne Milagros también ha mandado sus respuestas. Gracias, muchachos, por participar. A Julián también, muchas gracias. Gracias por participar de la clase, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo acá algunas preguntas para ti. A ver, escucha esta pregunta, ¿ya? Concéntrate, ¿ah? Dice, uno, el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 instauró el segundo gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Fue dirigido por Juan Velasco Alvarado y tuvo dos fases muy definidas. La primera a cargo del líder de la revolución, la segunda del 75 en adelante fue asumida por Francisco Morales Bermúdez. En la primera fase se procuró quebrar el viejo orden oligárquico. Para ello, tres de las principales medidas de este gobierno fueron: alternativa A, el incremento en los derechos sindicales, la reforma agraria y la expropiación de los grandes diarios. Alternativa B, el liderazgo político, la confiscación de los medios de comunicación y la reducción de las diferencias sociales. Alternativa C, y a ver, alternativa C, la nacionalización de las instalaciones petrolíferas de la IPC, la reforma agraria y la reforma educativa. Alternativa D, la revolución cultural,
la creación de las comunidades industriales y la organización de las cooperativas. ¿Qué dices? A ver, ¿te repito la pregunta? ¿Quieres que lo repita? Lo repito. Ya pues. El golpe de Estado del 3 de octubre del 68 instaló el segundo gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Fue dirigido por Juan Velasco, dice. Fue dirigido por Juan Velasco Alvarado y tuvo dos fases muy definidas. La primera a cargo del líder de revolución, la segunda del 75 en adelante fue asumida por Francisco Morales Bermúdez. En la primera fase se procuró quebrar el viejo orden oligárquico. Para ello, tres de las principales medidas de este gobierno fueron: alternativa A, el incremento de los derechos sindicales, la reforma agraria y la expropiación de los grandes diarios; alternativa B, el liderazgo político, la confiscación de los medios de comunicación y la reducción de las diferencias sociales; alternativa B, la nacionalización de las instalaciones petrolíferas de la IPC, la reforma agraria y la reforma educativa; alternativa D, la revolución cultural, la creación de las comunidades industriales y la organización de las cooperativas. San Marcos 2021, área C y E. Vamos, ¿te atreves o no? ¿Qué clave marcarías? ¿Te atreves o no? Vamos, vamos, inténtalo, inténtalo. ¿Qué clave marcarías? A ver, una clave. Ajá, ya tengo una, dos claves ya. Gracias, Paola. Gracias, Kevin. Gracias, Christopher. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Ivonne Milagros. Excelente. Felicitaciones. La respuesta es la C. La nacionalización de las instalaciones de la petrolífera IPC, la reforma agraria y la reforma educativa. ¿Qué les pareció? Y esa pregunta es una pregunta de ECO, año 2020. ¿Qué te parece? Así que me gusta porque has comprendido el tema y has podido desarrollar una pregunta así pues de nivel, ¿ah? Así que felicitaciones por eso. Felicitaciones. Aún nos quedan 2 minutitos como para una pregunta adicional, pero ya iba a preguntar otro tema. ¿Está bien o no? De otro tema, profe, claro, de otro tema. Y ahí vamos a ver cómo te va por si acaso. 3. A ver, acá dice. No te preocupes, que no está muy difícil, ¿ah? Cuando los españoles ejecutaron a Atahualpa, reconocieron como nuevo Zapa Inca. A. Huáscar. B. Manco Inca. C. Tupac D. Seritupac. E. Tupamaru I. Cuando los españoles ejecutaron a Atahualpa, reconocieron como nuevo Zapa Inca a Huáscar. B. Manco Inca. C. Tupac D. Seritupac. E. Tupamaru I. ¿Qué dices? ¿Te atreves o no? ¿Te atreves o no? Ajá. Ya tengo una respuesta. Ya tengo una respuesta. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Cuando lo matan a Atahualpa, Pizarro nombra un nuevo Inca. Ese nuevo Inca era Tupahualpa o Toparpa. La C entonces, ¿no? Tupahualpa o Toparpa. ¿Qué te pareció? Más o menos, ¿sí o no? Felicitaciones a los muchachos, ¿eh? Felicitaciones. Me agrada.